Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros este lunes 28 de junio, un día en el que tenemos cine, tenemos teatros, también tenemos libros, además una celebración que tiene que ver con los derechos y las garantías individuales. Qué gusto estar con Rafael García Villegas y también con todo el equipo que está allá en vivo, en cabina, encabezados por Sergio Camú. ¿Qué tal tu fin de semana, Rafa? ¿Qué tal, Laura? Qué gusto saludarte a ti y a los amigos del auditorio. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana. Pues con sentimientos encontrados, Laura, mucha actividad cultural, mucho que platicar con respecto a artes escénicas y cine, pero también una lamentable noticia: falleció uno de los referentes de la caricatura política nacional, Antonio Helguera, un monero, como se le conoce en el argot cotidiano, que pues día con día nos hacía reflexionar con sus propuestas en el diario La Jornada. Además, compañero de Canal 22, tenía 55 años de edad y así lo recordamos esta noche. Es una obra que está muy ligada a hechos políticos, que está muy ligada a sucesos periodísticos y que además yo sí creo que influyó a una gran cantidad de personas. Tenía una precisión quirúrgica para sintetizar en un cartón la realidad nacional. La plumilla de Helguera era como la de un hacha con filo de bisturí. Yo estoy convencido de que Helguera era un gran analista político, era un extraordinario dibujante y también era un educador. Antonio Helguera nació en la Ciudad de México en 1965. Egresado de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda y dibujante de sátira política, inició su carrera en el diario El Día en 1983. Colaboró en medios de comunicación como La Jornada, la revista Milenio Semanal y Siempre. Además, fue fundador y codirector de las revistas de caricatura El Chahuistle y El Chamuco. Sus trazos, humor y crítica lo hicieron merecedor en 2 ocasiones al Premio Nacional de Periodismo en 1996 y en 2002. Helguera formó parte de un grupo de moneros que inició su trabajo a finales del siglo XIX y que veían a la caricatura como una herramienta didáctica eficaz. Él lograba lo que muy pocos caricaturistas logran, que es exactamente arrancarte una carcajada de lo brutalmente honesta que resultaba la combinación entre lo absurdo y entre la mentira y la realidad. La estupidez era básicamente la materia prima con la que él trabajaba, ¿no? Es decir, porque yo sí creo que es la contradicción, son las contradicciones en los discursos lo que está en el centro del trabajo caricaturístico. Y lo que hace normalmente el caricaturista es que detecta una paradoja y donde detecta una paradoja, detecta una contradicción y ahí generalmente hay un chiste. Y Antonio tenía la enorme habilidad de poderlo encontrar con rapidez. En ese choque entre la realidad y el discurso político es que nacía la caricatura que él notaba. O sea, era tan evidente la estupidez, era tan evidente la mentira, la contradicción, lo absurdo de la situación que él nada más la retrataba. El monero mexicano colaboró en libros como El sexenio me da risa, historia no oficial al lado de El Fisgón, así como El sexenio se me hace chiquito y El sexenio me da pena. Además, fue conductor del programa El Chamuco TV, transmitido por Canal 22, TV UNAM y Canal 11, donde compartió créditos con Cintia Bolio, José Hernández, Rafael Pineda Rapé, Rafael Barajas El Fisgón y Patricio Ortiz. Antonio Helguera murió el pasado 25 de junio a los 55 años a consecuencia de un infarto. Los restos del caricaturista político fueron velados el sábado 26 en compañía de familiares, amigos, colegas y admiradores. Su trabajo, legado y memoria serán honrados con distintos homenajes. Estamos organizándonos para hacer una exposición de homenaje en la que obviamente se va a incluir su trabajo y se van a incluir pues, los trabajos de los colegas, ¿no? Apoyo de los colegas, ¿no? Es decir, eso es yo creo que lo que va a seguir. La verdad sí marcó al oficio, sí marcó a la profesión. Tiene muchos discípulos, tiene muchos admiradores y
Y también yo creo que hay que hacer una buena recopilación de sus trabajos. Descanse en paz, Antonio Helguera. Y un gran abrazo a sus familiares, amigos, seguidores. Y Canal 22 ofrecerá una programación especial en memoria del caricaturista mexicano, desafortunadamente fallecido. A partir de hoy y hasta el sábado 3 de julio se van a transmitir los programas. El Chamuco TV a las 5:30 de la tarde. El viernes 2 de julio no se pierdan el programa de Oficio Monero a las 6 de la tarde y al terminar Antología del Cinismo. El domingo 4 de julio a las 8:30 de la noche se va a transmitir un nuevo programa de El Chamuco TV dedicado justo a Antonio Helguera. Además, Canal 22 prepara un documental con material inédito sobre este gran caricaturista mexicano, a quien tendremos siempre en la memoria por sus grandes aportaciones al pensamiento, a la crítica y también a la plástica mexicana. Rafa. En efecto, y vamos a cambiar de tema para ahora celebrar la vida de la escritora y traductora mexicana Coral Bracho. Cumplió 70 años y en reconocimiento a su amplia y vasta trayectoria en el mundo de las letras, Ediciones Era ofrece una lectura de su obra a través de YouTube. Para celebrar los 70 años de vida y la escritura de la poeta mexicana Coral Bracho, Ediciones Era realizó una lectura de su obra con la participación de la autora y del poeta Hernán Bravo Varela, quien afirmó que la producción literaria reunida en 9 libros de Coral Bracho es una de las más representativas de Latinoamérica y de la lengua en el presente. Si la materia solo se transforma, la poesía de nuestra homenajeada es un catálogo tan virtuoso como estricto de transformaciones. Nada más tórrido en Bracho que ese camión quemado en Oaxaca. Nada más político también que una declaración de amor desde el sabor inquieto de la fermentación o hasta el exceso degustable. El siguiente recorrido, en voz de la propia Bracho, nos dará una idea más acabada, quiero decir, más fértil, de tan inquieta unidad. Al tomar la palabra, la autora de libros como La voluntad del ámbar, Huellas de luz, Ese espacio, ese jardín y Cuarto de hotel, leyó una serie de poemas incluidos en estas publicaciones, como El ser que va a morir, Desde esta luz, Su aflorada señal y Trazo del tiempo, poema que narra un recuerdo de la escritora cuando tenía 5 años y se encontraba en Zacatecas con su padre. Entre el viento y lo oscuro, entre el gozo ascendente y la quietud profunda, entre la exaltación de anchas parvadas blancas y la oquedad nocturna de la mina, los ojos suaves de mi padre que esperan, su alegría incandescente. Subo para alcanzarlo. Es la tierra de los pequeños astros y sobre ella, sobre sus lajas de pirita, el sol desciende. Coral Bracho también respondió a los comentarios y preguntas del público y se refirió a lo primero que viene a su mente en su espacio poético íntimo a partir del poema Ya no se detiene el tren en estos pueblos, de su libro Marfa, Texas. Y son múltiples los principios de los poemas. A veces es una imagen, a veces, en este caso concreto del tren, es el sonido del tren. O sea, yo estaba en el lugar escribiendo y oía el tren, y lo oía pues 2 veces al día, todos los días, pero el tren en efecto no se detenía en un lugar. Y por supuesto este poema tiene que ver con el sonido del tren, con el tren que antes había en Marfa, Texas, muchos años antes, que era un vagón a donde llevaban el ganado, por eso las calles tan anchas. Y por supuesto tiene relación con los migrantes y con la bestia. La sesión completa de esta lectura puede verse en las plataformas digitales de Ediciones Era. Noticias 22, Karen Rivera. Aquí les hemos estado comentando las actividades de la Semana Argentina-México. Concluyeron actividades en torno al pensamiento y la literatura. Les presentamos un resumen de las mesas de diálogo que se llevaron a cabo a lo largo del fin de semana.
Concluyó exitosamente la primera semana Armex del Pensamiento y la Literatura, coordinada por el Fondo de Cultura Económica. El viernes 25 de junio se presentó la mesa Alerta Feminista en América Latina, Desafíos de la Región, en la que participaron la escritora y doctora en antropología Marta Lamas y la abogada y especialista en administración de justicia Marisa Tarantino. Esta interesante charla giró en torno a las trabajadoras sexuales desde el punto de vista feminista. Traía yo aquí, dentro de la crítica, la retórica que usan estas feministas, ¿no? Por ejemplo, Catherine McKinnon ha dicho que la prostitución es una violación repetida y que es la práctica institucionalizada más brutal que existe, ¿no? Y hay esta cuestión de ubicar en el sexo de las mujeres y en su sexualidad como el origen de la opresión. De hecho, Marisa, en su libro, tiene un capítulo en donde marca muy claramente cómo a mitad de los años 90 hay un giro en este feminismo hegemónico que deja de hablar de la opresión, ¿no?, de las mujeres para empezar a hablar de la violencia. El sábado 26 de junio se realizó la mesa Voces Poéticas de México y Argentina. También Alcázar, Nicolás Artusi, Cristina Venegas, Arturo Beristain, Florencia de la B, Blanca Guerra, Gonzalo Heredia, Hilda Lizarazú y Arcelia Ramírez participaron en la lectura de poemas. Memorial de Tlatelolco. La oscuridad engendra la violencia, y la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen. Por eso, el 2 de octubre aguardo hasta la noche, para que nadie viera la mano que empuñaba el arma, sino solo su efecto relámpago. El encuentro cerró el domingo 27 de junio con la mesa Novela Negra, 3 escritores mano a mano, conducida por Paco Ignacio Taibo II, quien a lo largo de su vida ha escrito más de 30 novelas policíacas. También participó el escritor argentino Juan Sasturain, fundador de la Internacional de Escritores Policíacos, y el escritor español Imanol Canelleda, cuya obra se inspiró en México. Me siento enormemente honrado e intimidado. Estoy con mis maestros. Hay una pequeña diferencia generacional. Yo estoy con mis maestros. O sea, yo llegué al género como lector, lo he dicho en otras ocasiones, llego al género como lector leyendo a los autores que escribían, llamémosle negro o criminal o neopolicíaco, que escribían en español. Y 2 de ellos están aquí, entonces, bueno, pues es como, no sé, es un pequeño sueño hecho realidad. Todas las charlas se encuentran disponibles en la página de YouTube del Fondo de Cultura Económica. Noticias 22, Julio López. No vale la pena revisitarlas, ahí está en YouTube, en el Fondo de Cultura Económica. Una brevísima pausa, hay mucho más aquí en Noticias 22. Bueno, habíamos comentado que el libro La Única de Guadalupe Marín se integra a la colección Vindictas de la UNAM. Ahora las escritoras Sara Pot Herrera y Elena Poniatowska estuvieron presentes durante el relanzamiento de esta novela. Veamos. Libros UNAM presentó la reedición de la novela La Única de Guadalupe Marín, como parte de la colección Vindictas, Novela y Memoria. En la presentación, las escritoras Elena Poniatowska, Sara Pot Herrera, Socorro Venegas y Ana Clara Muro charlaron en torno a las circunstancias que vivió Lupe Marín y que le dieron una perspectiva privilegiada del medio intelectual mexicano de la primera mitad del siglo XX, como fue su matrimonio con el pintor Diego Rivera y el poeta Jorge Cuesta. Lupe Marín posó para Rivera, pero fue una mujer que se salió del mural. Quiso vivir, quiso actuar, quiso escribir. Parte de la leyenda de La Única es que fue la misma autora quien pagó por una edición que no circuló ampliamente y que más bien tuvo muchos detractores por la dureza con que en sus páginas expone, aunque sin sus nombres, a Cuesta y a Narciso Bassols, secretario de Educación de la época. Elena Poniatowska, autora de la novela inspirada en Lupe Marín, 2 veces única, describió la novela publicada en 1938 como un reflejo de una mujer de gran carácter, con una voz franca y en ocasiones mordaz. A la hora de hablar, lo que te decía eran cosas de una mujer muy brava, una mujer que enfrenta todo y finalmente un ser humano muy valiente a lo largo de toda su vida.
Creo que Diego Rivera se enamoró de una mujer que se comía un pedazo de sandía de este ancho delante de él, se le llenaba toda la cara de sandía y que decía, bueno, ¿quién es esa fortaleza humana al lado de Angelina Beloff, que era toda bien educada? Angelina representaba el invierno y la guerra y lo negro y lo triste, y esta era un estallido, eran los pechos de la mujer que cuelgan así mientras lava ropa y que él pinta así como dos frutas, dos peras. De acuerdo con la escritora, académica e investigadora Sara Pot Herrera, esa reimpresión, al igual que la novela de Elena Poniatowska, vuelve a poner en primera fila la memoria de Lupe Marín, que junto a otras mujeres fueron la imagen de la mujer del mundo cultural del México postrevolucionario. Lupe Marín sobrevivió no solo por sus 2 libros, o no por sus 2 libros, sino por ser una mirada de época muy distinta a lo que vemos en los libros de cultura, algunas veces acartonados, y con una gran lista de hombres. Conocer estas mujeres, por ejemplo, Lupe Marín, les quita la idea de la mujer sumisa, de la mujer dejada, de la mujer abnegada. La joven escritora Ana Clara Muro, autora de la introducción a esta nueva impresión, le dice a los lectores de hoy por qué no podemos perdernos de leer esta novela. No solo la vida de Guadalupe Marín, que es fascinante, sino todo el contexto que está ahí, ¿no? Todos los artistas de México, los artistas que viven en París, otros artistas latinoamericanos están ahí, como entremetidos en la trama, y eso pues hace muy, muy rico, ¿no? Como comprender cómo estaba sucediendo todo y cómo se estaban transformando todos los paradigmas artísticos de la feminidad. La reimpresión de La única de Guadalupe Marín ya se puede adquirir en la librería en línea de Libros UNAM. Noticias 22, Omar Vera. En otros temas, a partir de mañana la muestra internacional de cine en streaming Diamond regresa a la plataforma Filmin Latino, una oferta muy rica, variopinta, donde podemos explorar distintas realidades y además apreciar una versión restaurada de El automóvil gris. Vamos a ver qué más sorpresa nos depara. Más de 25 títulos ofrecerá la segunda edición de Diamond, la muestra internacional de cine en streaming. Diamond es una selección de películas internacionales, cortos y largos, que de origen se inició por la cuarentena. El año pasado hicimos una selección gratuita, ¿no? para todo el país, y este año quisimos repetir la hazaña de tener películas de todo el mundo, mexicanas también, completamente gratis, con la ventaja que nos da Filmin Latino, que es pues estar en cualquier parte del país que tenga conexión a internet. Para esta edición, Diamond ofrecerá 2 estrenos diarios que estarán divididos en 2 secciones. La sección interior se compone básicamente de cortometrajes. Hay 2 cortometrajes mexicanos, ¿no? Uno sobre la resistencia indígena hace 100 años con la gripe o con la influenza que se dio ya hacia el final de la Revolución Mexicana. Es un documental que tiene partes ficcionadas, muy, muy interesante, y Progresión, otro cortometraje mexicano que da a dar una vuelta a todo el país. Y bueno, tenemos una película de animación que se llama Cosmonauta, que es una animación de Estonia. Tenemos películas de Argentina, de España, de Tailandia, ¿no? De Francia, un par que se hicieron en Cuba bajo la Fundación Nuevo Cine Latinoamericano, y la otra sección exterior que tiene películas de mediana y larga duración. Nuestra película inaugural es una película japonesa, tenemos películas de Australia, tenemos 2 películas de Colombia, de Chile, de Bélgica, 3 mexicanas bastante frescas, jóvenes, de directores muy jóvenes, toda la luz que podemos ver. Tenemos Toro entre aguas, que está hecha en Veracruz, y un clásico que nos emociona mucho, clásico restaurado en su versión más extensa, la más extensa que se puede encontrar hoy en día, de El automóvil gris. Son propuestas que abordan historias vistas desde el interior de las casas, que abordan temas del cuerpo, la mente y las emociones, mientras que en la sección exterior
tocan temas de organizaciones y relaciones sociales. Es un reto para los ojos y esperamos que los sorprenda nuestra selección. 27 películas entre largos y cortos a partir del martes 29 de junio hasta el 16 de julio en www.filminlatino.mx, totalmente gratis, eso sí, no tienen que pagar nada, solo entran, se registran y listo. Noticias 22, Óscar Cortés. La mirada de 8 artistas contemporáneos converge en Casa Milán. Ellos utilizan diferentes disciplinas técnicas para mostrar una interpretación de una propuesta abstracta. En compañía de la curadora Pesh Sarkin, vamos a recorrer la muestra. Abstracciones lo que trata de plantear es, a través de diferentes artistas con diferentes disciplinas, escultores, fotógrafos, artistas digitales, es que ellos nos enseñen cómo pueden difuminar la línea que divide la abstracción geométrica de la orgánica. Entonces, al estar aquí, tú te puedes plantear la pregunta en qué punto uno comienza a ser el otro. Entonces, es como esta fusión de dos artes que no se mezclan, cómo pueden encontrar armonía en el espacio. Tenemos en la primera sala a Alejandro Marra Mejía. Él tiene una instalación y lo que hace él es obras tridimensionales. Luego tenemos a Diego Asensio, que también está aquí atrás, que es un artista de Guadalajara, que parte de la arquitectura como elemento físico y pictórico de sus obras. También tenemos a Fabiola Tanus, que nos enseña su transformación artística, que comenzó como cartografía de su vida personal y la vida de sus antepasados. Tenemos a Gua, que es arquitecta que transforma figura o paisaje en una simplificación de líneas y figuras y de mucho color. Jimena Manzanares, que creo que ella es la más interesante que tenemos porque es bióloga y artista. Entonces presenta su serie del dominio del miedo, en donde habla acerca de la representación visual que ella tiene de su miedo más grande, que era salir de su casa. Tenemos a Ollintotl Andrea Peña, que a través de varias investigaciones de colores, de la naturaleza, pláticas con diferentes grupos indígenas y diferentes etnias, logra crear sus propios pigmentos. Todos los pigmentos los utiliza ella en sus obras de arte. Tenemos a Paper King o Jesús Rentería, que él modifica el concepto que conocemos todos como serpentina. Entonces son estos espejos, floreros y otros objetos que él utiliza de arte tradicional y lo convierte en algo un poquito más moderno. Y la última artista que tenemos es Elena Lascarro. Ella lo que hace es, a través de arte digital, crea estos elementos, seres marinos, que les da como tonos más vivos a ciertos lugares en donde tú no ves del animal. Entonces es como una fusión de diferentes artistas, estilos, dinámicas que trabajan juntos en Casa Milán. La exposición está hasta el 3 de julio, sábado 3 de julio. Y la pueden visitar de lunes a viernes en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y los sábados estamos de 12 del día a 7 de la tarde. Y si quieren venir en un grupo y tener un recorrido algo más personalizado, los invitamos a revisar el link que se encuentra en nuestras redes sociales. Nos vamos a la pausa. Antes les recordamos que al término de este espacio informativo se transmite Debate 22 esta noche. Javier Aranda Luna recibe a la escritora Iris García Cuevas y a la narradora y poeta Aniela Rodríguez para hablar sobre el libro Diferentes razones tiene la muerte, un trabajo que forma parte de la colección Vindictas de la UNAM. No se lo pierdan, a las 9 de la noche terminando este espacio informativo. Donde más, en Canal 22. Ya volvemos. Como cada año, hoy se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBT+, en reconocimiento a la diversidad sexual que hay en todo el mundo para promover el respeto, la inclusión. ¿Cómo se origina esta efeméride y por qué la celebramos, la conmemoramos cada 28 de junio? Vamos a ver. Stonewall fue la piedra fundamental, la piedra que encendió la chispa por la lucha de los derechos de la comunidad LGBT. Aquel bar llamado Stonewall Inn, en Nueva York, concentraba aquel 28 de junio de 1969 a casi 200 personas de la diversidad sexual que se rebelaron al abuso policíaco del que venían siendo víctimas.
Aquella chispa iniciada en la Gran Manzana iría en años subsecuentes, teniendo eco en México con algunas manifestaciones, y se consolidaría con la que es considerada la primera Marcha del Orgullo, realizada en la Ciudad de México en 1979. A más de 4 décadas de aquella manifestación, entre conquistas legislativas y crímenes por homofobia y transfobia, la comunidad LGBT en nuestro país ha avanzado en el reconocimiento de sus derechos, de su identidad y de su visibilización. No fue sino hasta 1990 que la homosexualidad fue eliminada de la lista de enfermedades mentales por la Organización Mundial de la Salud, de la cual, hasta 2018, también se eliminó a la transexualidad. Tradicionalmente, el último sábado de junio se lleva a cabo la denominada Marcha del Orgullo Gay en la Ciudad de México y en algunas otras ciudades alrededor de la misma fecha. Este 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBT y hoy lo recordamos con sus victorias y pendientes de justicia y equidad. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y a propósito de la efeméride, en este contexto, la Secretaría de Cultura ha preparado una serie de actividades a través de la plataforma Contigo en la Distancia. Vamos a conocerlas. Como una manera de celebrar el Día Internacional del Orgullo LGBTTI, la Secretaría de Cultura organiza un programa de actividades que incluye cine, charlas, música y muestras fotográficas. Bajo su campaña Cultura Diversa, a través de sus redes sociales, ofrece charlas con personajes como la poeta veracruzana Rosa María Rofiel, el artista plástico Fabián Chaires y la performancera y escritora Lía García. En la Galería José María Velasco, 10 fotógrafos como Armando Cristeto, Yolanda Andrade y Nelson Morales presentan sus imágenes de la comunidad. En una exposición que se llama Reinas en Disputa, en el cual muestra diferentes perspectivas de la comunidad y para arraigar como los de nuestros derechos, ¿no? Como comunidad y hacer como un grito de estas diferentes expresiones. Y creo que también la Galería José María Velasco es un espacio muy interesante que se encuentra en Tepito, en el corazón de Tepito, y también habla de esta apertura de esta galería para mostrar este tipo de trabajos. Es sumamente importante que existan este tipo de espacios para reafirmar los logros que se están consiguiendo a nivel legislativo. Aunque pienso que existen muchas cosas por hacer todavía, en algunos momentos yo veo también un cierto retroceso a nuestros derechos cuando se violentan, cuando existen actos de discriminación, de homofobia, de transfobia. El séptimo arte, dedicado a la diversidad sexual, está presente a través del Instituto Mexicano de Cinematografía con los cortometrajes Traviatas, María Luisa y Primavera en Film Latino. En esta misma plataforma y en colaboración con la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM, se presenta el segundo ciclo Rabio SX con producciones de Brasil, España y México. Desde el Museo Nacional de San Carlos se hace una reflexión en torno a la figura de San Sebastián como símbolo de la comunidad LGBT y una charla que aborda las concepciones de cuerpo desde el arte y la diversidad, titulada Cuerpos Incorrectos, Cuerpos Insurrectos, que se transmitirá en su página de Facebook el miércoles 30 de junio a las 18 horas. Entender cómo estas visiones, cómo todas estas imágenes han impregnado en nuestro conocimiento y en nuestra forma de entendernos como seres humanos. Y esta plática nos va a ayudar a entender cómo estos cuerpos blancos, estos cuerpos hegemónicos, pues nos han creado también una confusión, y lo cual ha hecho que de alguna manera desplacemos todo lo que no esté en el canon de belleza, todo lo que no esté en el canon de lo masculino. Cuando el artista hace un performance desnudo y la gente se escandaliza, para mí creo que el público se debe escandalizar cuando vemos cuerpos destrozados en los puentes, en fosas comunes donde hay muchos cuerpos. Yo creo que eso es realmente lo que nos tendría que escandalizar.
La plataforma Contigo en la Distancia ofrece alrededor de 80 contenidos en torno a esta celebración, que incluye el proyecto fotográfico Lenchas y Marimachas de Liliana Hueso. Esto como parte de la visibilización necesaria para la comunidad. A esto que la visibilidad tiene que ser todo el año, siempre, y creo que algo que podemos hacer, y esta gran ventaja de estar en el arte, es que te permite el poder crear mensajes, el poder incidir más en estos temas y de una manera pues que puede llegar a más gente, que puede tener más alcance. Noticias 22, Víctor Gaspar. Teatro UNAM se suma a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBT+, con 5 puestas en escena que vamos a poder disfrutar sin salir de casa. Veamos de qué se trata. En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTI+, Teatro UNAM presenta 5 piezas de creadores escénicos que abordan la diversidad sexual y la inclusión en el ámbito escénico. Estas piezas de videoarte surgieron del ciclo Acción más Aislamiento, 15 ejercicios de liberación virtual, así como Acción más Aislamiento, 15 coreografías vacilantes. Entre los trabajos que se exhiben se encuentra Yo no soy Perseo de César Enríquez. El planteamiento del proyecto es simplemente plantear que nunca me he sentido un héroe. Tal vez estuve siempre más cerca de ser una heroína. No me siento identificado con el héroe, sino con la gorgona, ¿no? Me siento mucho más identificado con ella, con la monstrua. Tiene que ver con justo mis propias, repito, con mis propias dolencias y mis propias identidades, ¿no? Ser un creador de piel morena, ser prieto, ser queer, pertenecer a esta comunidad LGBTQ+, creo que a fin de cuentas traspasa todas esas partes. Es un video que quise hablar de mí misma y hablar desde lo que soy. Tonificadas es otra de las propuestas creada por Mariano Ruiz y Arturo Lugo, en la que explora la definición de género. Entonces lo que Arturo y yo quisimos hacer es que queríamos trabajar con esta idea de los alienígenas, de lo extraterrestre, de lo fuera de este mundo, y recrear estos videos. Hay unos videos, hay un video muy bonito en el que nos inspiramos, que estaba filmando como un maizal que tenía mucho humo y de repente aparecía por ahí una figura extraña y justo una figura con la cual no nos podíamos relacionar, y eso causaba pánico, causaba miedo, causaba alejamiento, y entonces se hacían estos videos de qué estará pasando en otros mundos y tal. Y entonces un poco queríamos hablar de eso, hablar de cómo Arturo y yo durante nuestras vidas nos hemos sentido como esos cuerpos extraterrestres que de repente aparecemos en la vida cotidiana de la gente, y entonces la gente se espanta porque ahí viene este monstruo y camina, pues, ¿no? La serie se complementa con las obras Ejercicio de Liberación número 6 de Mirna Moguel, Yo quería bailar de Alina Maldonado y Ejercicio de Liberación Virtual número 9 de Jesús Giles. Yo creo que es bien padre que haya tantos creadores LGBTQ+, presentes y que cada quien tiene un punto súper distinto, pero al mismo tiempo tópicos que nos unen a todos y a todes, y que espero que también lleguen al espectador y que el espectador los tome, como dice Mariano, algunos desde lo físico, algunos desde lo visual, algunos desde lo sensorial, algunos desde lo que se escucha y lo que se ve. Creo que de eso es de lo que se trata esta exploración. Las 5 piezas estarán disponibles en la página web de Teatro UNAM. Noticias 22, Óscar Cortés. Es momento de hacer una breve pausa. Tenemos mucho más aquí en Noticias 22. No le cambien. La Filmoteca de la UNAM, por medio de Filmin Latino, presenta la segunda edición de Rabioso, Cine y Orgullo LGBT+. Es un ciclo que se enfoca sobre todo el reconocimiento del tema que nos ocupa principalmente el día de hoy, la diversidad sexual. Vamos a conocer algunos de los títulos que conforman la programación. Integrado por una selección de cortos y largometrajes de España, México y Brasil, la Filmoteca de la UNAM, en colaboración con IMCINE, presentó la segunda edición del ciclo Rabiosos, Cine y Orgullo LGBT+.
es un ciclo de cine alrededor de justo la presencia y la visibilización de la comunidad LGBT+, que tiene que ver justo con lo que decías muy, muy inteligentemente, que es el reconocimiento como contribuyentes valiosos de nuestra sociedad, de todas las denominaciones, preferencias y de todos los seres humanos, que es lo que a final de cuentas somos, y creo que este ciclo tiene esa virtud. Las películas estarán disponibles por 24 horas a través de la plataforma Filmin Latino. Arrancamos hoy justo, que es el día que se conmemora aquella protesta en contra de la racia que dio un poco origen a esta conmemoración. Y empezamos con un ciclo de cortometrajes, nuestro programa de cortometrajes de cortos españoles y mexicanos. Tenemos ahí a Meva, de Francisco Ríos, del 2012, Acordes, de Antonio de la Torre, Nereida, de 2018, un corto español sobre una mujer transexual. Y luego nos seguimos el 29 de junio y el sábado 3 de junio tenemos otro programa de cortometrajes. Y el viernes 2 de junio presentamos una película de Sergio Tobar, un largometraje que se llama 4 Lunas. Seguimos. El sábado 3 de julio tenemos también una película de etiqueta no rigurosa de Cristina Herrera, que documenta justo el proceso de una pareja que tiene cualquier cantidad de contratiempos porque que se quieren casar y no existe el matrimonio gay, no estaba sancionado el matrimonio gay en el Código Civil de aquella entidad. Y cerramos con una revisita muy cuidadosa a una película que quizá es de las primeras que toca abiertamente el tema de el amor entre mujeres, que se llama Muchachas de Uniforme, de 1951, que está en una copia en perfectas condiciones de la Filmoteca, y la pasaremos también ahí y estaremos muy contentos de que nos visiten y la vean. Serán 14 los títulos que ofrecerá este ciclo de manera gratuita hasta el 4 de julio. La programación completa está disponible en la página de la Filmoteca de la UNAM. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, y en este mismo tenor recordarán que hace poco más de un año Fabián Chaires generó una gran polémica por un cuadro que se presentó y se exhibió en el Palacio de Bellas Artes de un revolucionario a caballo utilizando tacones, que muchos aseguraban que era un retrato de Emiliano Zapata. Hasta la familia de Zapata salió por ahí levantando la voz y se armó la polémica. Su obra en general, la de Fabián Chaires, orienta a la feminización del hombre para provocar un diálogo sobre aquello que entendemos por masculinidades. A propósito del Día Internacional del Orgullo LGBT+, platicamos con él acerca de su obra y su actual exposición en Londres, Inglaterra. Originario de Chiapas, Fabián Chaires desde hace varios años ha presentado una propuesta en donde retoma íconos de la cultura mexicana como los futbolistas, sacerdotes, charros y luchadores para cuestionar la masculinidad que se nos ha impuesto. A mí me parece algo muy importante retomar o apropiarnos de los personajes y elementos de nuestro imaginario, porque además de que siento que es una forma de enaltecerlos, y además también hay mucho material que explorar en ellos. Entonces es ahí donde empiezo a buscar referentes e imágenes relacionadas con nuestro contexto, y ya posterior a ello hago un estudio un poco más elaborado, y ha sido muy fácil hablar de masculinidad cuando abordamos nuestro imaginario, porque el machismo es algo que está presente en nuestro imaginario, y estamos llenos de referentes que hacen alusión a ello y son muy pintorescos, ¿no? Son tan pintorescos como una travesti. Entonces, por eso me encanta esa ironía, y me encanta encontrar, a partir de la reflexión que hago en mi obra, me encanta encontrar todas esas ironías o hacer todos esos análisis en torno a la masculinidad. Sus personajes son reales de la vida cotidiana y en ocasiones hace uso del maquillaje, la fotografía y el video para sacarlos del lienzo y hacer otras propuestas. Todo este quehacer creativo lo está presentando actualmente en la muestra
Other Colors en la galería UK Mexican Art Society de Londres. Hice un par de piezas nuevas en las que hago referencia a Saturnino Herrán, volviendo a esto de tomar nuestros referentes nacionales. Hay un par de piezas más que ya había hecho un par de años atrás. Una de ellas es La Invocación, en la que vemos a un chico moreno, un tanto andrógino, sosteniendo una serpiente y tiene un buitre con un cráneo a sus pies. Y ese es uno de mis logros técnicos y una de las piezas con las que me siento más orgulloso. Y vemos otra vez estos personajes que busco enaltecer, ¿no? Que busco enaltecer por su color de piel morena, por sus expresiones disidentes, en composiciones un tanto clásicas, y que buscan reclamar también ese espacio, ¿no? Porque la pintura siempre ha sido un espacio masculino. Entonces siempre a través de estos personajes busco reclamar y ser un puente entre todas aquellas expresiones que no han tenido una salida o no han tenido visibilidad. Por el momento, Fabián Chaires continúa trabajando en otros proyectos y otros temas como el racismo en la sociedad mexicana, y de salir todo bien podría tener una muestra para este año en el Museo de la Ciudad de México. Y mostrar como parte de mis nuevas reflexiones sobre la infancia, sobre el deporte, sobre la masculinidad y de dónde viene esta masculinidad que se nos impone, esta masculinidad violenta. Creo que es algo que personalmente experimento con mi arte, porque mi arte primero me cuestiona a mí, después lo saco al público y ya ahí se hacen bolas, ¿no? Pero sí, creo que siempre cuestionarse y siempre estar reflexionando y alrededor de algunos temas es algo muy importante, y eso es lo increíble del arte. Noticias 22, Alberto Aranda. Por su parte, el Museo Memoria y Tolerancia nos invita a recorrer la lucha del movimiento LGBT más con una exposición que nos invita a descubrir, a ver más allá del arcoíris. Tras presentar en 2018 LGBT+, Identidad, Amor y Sexualidad, el Museo Memoria y Tolerancia se suma a las conmemoraciones del Día Internacional del Orgullo por la Diversidad Sexual con la exposición LGBT más allá del arco iris. Un recuento cronológico y anecdótico de la lucha de esta comunidad, en la que los estereotipos y la reflexión guían por un recorrido de las luchas y logros de la comunidad. Partimos de las vivencias familiares y aprovechamos en ese sentido para hablar de la pluralidad en las familias, de que existen, además de las familias tradicionales a las cuales respetamos profundamente, otro tipo de familias, y todas deben de ser aceptadas. Y esto da pie a hablar del origen de las personas. Somos seres que nacemos en una familia, que nos estructuramos en torno a la educación que se nos da en nuestra familia, y sin duda las limitantes también que nos marca nuestra familia. Y en ese sentido nosotros ilustramos la exposición con esta idea del cuarto azul y rosa, de los estereotipos, de los imaginarios colectivos tan pesados en la historia de la humanidad y que nos pesan tanto hoy para avanzar hacia estas nuevas realidades que no son nuevas. Dentro de la diversidad sexual, que incluye a las personas transgénero, Adán García comparte una perspectiva de este sector de la población violentado y sometido a circunstancias extremas. Por ejemplo, 41% de las personas trans han tenido un intento de suicidio. Muchas personas, si tú revisas la media de una persona, de las personas trans, está entre los 35 y los 40 años. Entonces, este recorrido que el museo hace es un recorrido por desnaturalizar el odio, por desnaturalizar la discriminación. Un poco como decía yo en la inauguración, para que frente al odio, la mentira, la ignorancia, podamos anteponer cosas como la imaginación, la información, la luz, la verdad y el amor. El intento del Museo de Memoria y Tolerancia no es la imposición de una ideología de género como hay muchos críticos, sino es educar
para que las intuiciones iniciales de justicia que cada una de las personas tiene cuando visita la exposición se desarrollen para incorporar el respeto a la diversidad y también su reconocimiento. Pero más allá de la visibilización y reconocimiento de la población LGBT+, Linda Attach destaca la salida del closet como una liberación, pero también como un reto. La salida del closet finalmente sí entraña pues una liberación, pero a su vez, como lo tratamos en una sala siguiente, entraña pues enfrentarse al odio, a la discriminación, a la violencia, a la exclusión laboral y a pues muchas otras cuestiones que se tratan en una sala siguiente. Tuvimos el apoyo de ILGA, tenemos ahí desplegado un mapa maravilloso que habla de la situación mundial en términos de LGBT+, ciertos testimonios muy dolorosos y que es necesario que la gente conozca. La exposición LGBT Más allá del arco iris está abierta a todo el público en el Museo Memoria y Tolerancia, sábados y domingos hasta el mes de agosto. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y nos despedimos recordando al director de orquesta, violinista y compositor húngaro Joseph Joachim. Se cumplen 190 años de su natalicio. Es considerado como uno de los violinistas más importantes del siglo XIX. Ya a los 17 años era concertino allá en Leipzig, Alemania, muy amigo de Johannes Brahms, y además actualmente hay un concurso que lleva su nombre celebrando la calidad de interpretación de jóvenes violinistas. Esto que vamos a escuchar de su autoría lleva por título Fantasía Húngara, esperando que la disfruten y extendiéndoles una invitación para que nos acompañen el día de mañana en el horario de costumbre. Muchas gracias, hasta mañana, Laura. Muy buenas noches, hasta mañana.